Mike Rodríguez había estado limpiando los pisos del hospital durante 15 años, y en ese tiempo había aprendido a volverse casi invisible. Tanto los pacientes como el personal médico pasaban junto a él como si fuera solo otro equipo hospitalario, como los soportes intravenosos o los monitores vitales que salpicaban los pasillos del Hospital General de St. Matthew. Pero ser invisible tenía sus ventajas. Mike notó cosas que otros se perdieron. Y esta noche no fue diferente mientras limpiaba el piso de la habitación 437. El paciente, un hombre de mediana edad llamado Thomas Weber, de acuerdo con la tabla en la puerta, estaba durmiendo irregularmente. Mike lo había visto en los últimos 3 días, y algo se sintió diferente esta noche. La respiración del hombre parecía más dificultosa de lo habitual, y había un ligero tinte azulado en las uñas que Mike no había notado antes. Mike hizo una pausa en su trapeador, apoyándose ligeramente en el mango mientras observaba al señor Weber más de cerca. Trabajando en un hospital durante tanto tiempo, recoges cosas, términos médicos, síntomas de advertencia. Recordó un caso similar de hace unos años, cuando un paciente había mostrado los mismos síntomas antes. ¿Todo bien aquí? Mike saltó ligeramente a la voz. Sara, una de las enfermeras del turno de noche, estaba parada en la puerta con su carrito de medicamentos. Sí, acabo de terminar, respondió Mike, reanudando rápidamente su limpieza. Pero mientras trabajaba, su mente no soltaba lo que había notado. Las uñas azules, la respiración dificultosa. Estas no eran buenas señales. Había escuchado a los médicos hablar sobre la cianosis una vez y cómo podría indicar problemas graves de oxígeno. Pero, ¿qué podía hacer? Era solo el conserje. La descripción de su trabajo no incluía el monitoreo de la salud del paciente. Además, el personal médico probablemente ya lo sabía. Eran los expertos, después de todo. Tuvieron años de formación y educación. ¿Qué tenía? Un trapeador y un diploma de secundaria. Mientras Mike llevaba su carrito de limpieza al pasillo, miró hacia la habitación 437. La historia clínica de Weber mostró que se estaba recuperando de una apendicectomía de rutina. Todo debería estar bien. Los médicos lo habrían revisado durante sus rondas. Las enfermeras controlaban sus signos vitales con regularidad. Aún así, la sensación de inquietud no lo dejaría. Durante su descanso, Mike se sentó en la pequeña sala de descanso, con el café cada vez más frío mientras discutía consigo mismo. Si planteaba sus preocupaciones y se equivocaba, se vería tonto. Peor aún, podría meterse en problemas por sobrepasar sus límites. Había visto cómo reaccionaban algunos de los médicos cuando alguien cuestionaba su juicio, especialmente alguien sin credenciales médicas. Pero si tenía razón y no decía nada. Mike recordó las palabras de su madre de hace años. Mejor parecer tonto que vivir con arrepentimiento. Lo había dicho cuando dudaba en invitar a María Martínez a su baile de graduación de la escuela secundaria. Ahora, 25 años después, María era su esposa y la madre de sus 3 hijos. El recuerdo lo hizo sonreír, pero eso no hizo que su decisión fuera más fácil. Revisó el reloj en la pared de la sala de descanso. 23:47. Su turno terminaría en poco más de 1 hora. Podía terminar sus rondas, irse a casa y olvidarse de eso. Después de todo, ¿cuáles eran las posibilidades de que él, un conserje, hubiera notado algo que todo el personal médico se había perdido? Mientras se ponía de pie para volver al trabajo, Mike captó su reflejo en la ventana de la sala de descanso. La cara que lo miraba parecía estar haciendo una pregunta simple, pero inquietante. ¿Podría vivir consigo mismo si algo le sucediera al señor Weber y no hubiera dicho nada? Los pasos de Mike resonaron a través del tranquilo pasillo del hospital, mientras regresaba a la habitación 437. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Había tomado su decisión, pero eso no lo hacía más fácil. De pie fuera de la habitación del señor Weber, Mike respiró hondo y miró a su alrededor. El turno de noche siempre era más tranquilo, con menos personal.
Vio al doctor Harrison, el médico tratante, de pie en la estación de enfermeras revisando los cuadros. El médico era conocido por su estricto cumplimiento de la jerarquía y el protocolo del hospital. Mike lo había visto criticar a las enfermeras por mucho menos de lo que estaba a punto de hacer. ¿Doctor Harrison? La voz de Mike salió más temblorosa de lo que había previsto. ¿Puedo hablar contigo un momento? El médico no levantó la vista de sus gráficos. Estoy bastante ocupado. Es sobre el señor Weber en la habitación 437. Siguió Mike, con el corazón latiendo con fuerza. Me di cuenta de algo que parece estar mal. Ahora la doctora Harrison levantó la vista. Su expresión era una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Has notado que algo va mal? ¿Y tú eres? Mike Rodríguez, señor. Soy parte del personal de limpieza. La cara del médico se endureció. Señor Rodríguez, tenemos protocolos en este hospital por una razón. Si tiene inquietudes, debe informarlas a su supervisor, quien luego puede pasarlas a través de los canales adecuados. Pero señor, sus uñas se están poniendo azules, y su respiración parece... ¡Ya basta! Doctor, el tono agudo de Harrison llamó la atención de las enfermeras cercanas. El señor Weber se está recuperando normalmente de un procedimiento de rutina. Lo revisé yo mismo hace solo 2 horas. Ahora, le sugiero que cumpla con sus tareas de limpieza y deje las observaciones médicas a profesionales calificados. El calor de la vergüenza se deslizó por el cuello de Mike. Por el rabillo del ojo. Pudo ver a Sara, la enfermera nocturna, observando el intercambio con una expresión de simpatía. Lo siento, solo pensé... No, no pensaste. El doctor Harrison lo interrumpió. Has sobrepasado tus límites. Hablaré con servicios ambientales sobre este incidente. No podemos permitir que el personal de limpieza provoque una alarma innecesaria entre el equipo médico. El estómago de Mike se desplomó. Necesitaba este trabajo. Su hija menor estaba comenzando la universidad el próximo año, y cada cheque de pago importaba. Pensó en María, quien lo había animado a hablar si sentía que algo andaba mal. ¿Qué le diría ahora? Vuelva a sus deberes, señor Rodríguez. Doctor, dijo Harrison con desdén, volviendo a sus gráficos. Y en el futuro, recuerda tu lugar en este hospital. Humillado, Mike cogió su carrito de limpieza y corrió por el pasillo. Sus manos temblaban cuando comenzó a fregar el suelo en la siguiente ala. 15 años de buen servicio, nunca faltando un día, siempre haciendo su trabajo sin quejarse, y ahora esto sería por lo que era conocido. El conserje que pensaba que sabía más que los médicos. Sara lo alcanzó unos minutos más tarde. «Oye», dijo en voz baja, «quiero que sepas que creo que hiciste lo correcto. Se necesita coraje para hablar». Mike logró una sonrisa débil. «Gracias, pero el doctor Harrison no parece estar de acuerdo. Probablemente debería haber guardado silencio». «No», insistió Sara. «Todos estamos aquí por los pacientes. A veces eso significa correr riesgos». Hizo una pausa, mirando por el pasillo. «Esta noche vigilaré más al señor Weber». Mike asintió agradecido, pero el nudo en su estómago no se aflojaba. Mientras continuaba sus rondas, no podía evitar la sensación de que había cometido un terrible error. No al hablar, sino en cómo lo había hecho. Tal vez debería haber hablado con Sara primero, o haber encontrado alguna otra forma de plantear sus preocupaciones. Aún así, a medida que su turno se acercaba a su fin, seguía encontrando razones para pasar por la habitación 437, cada vez que miraba para ver al señor Weber. Protocolo o no, algo en su intestino le dijo que esto no había terminado. La alarma de emergencia sonó a través de los pasillos de San Mateo a las 4:37 a.m., justo cuando Mike se preparaba para terminar su turno. El sonido hizo que su sangre se enfriara. Venía de la dirección de la habitación 437. Sin pensarlo, dejó caer su trapeador y corrió hacia la habitación del señor Weber. Para cuando llegó a ella, la escena era un caos. Sara ya estaba allí, presionando el botón de emergencia repetidamente, mientras comprobaba los signos vitales del señor Weber.
La piel del paciente había adquirido un color azul grisáceo y estaba jadeando en busca de aire como un pez fuera del agua. Sus niveles de oxígeno se están estrellando. Sarah gritó mientras el doctor Harrison irrumpía en la habitación, seguido por el equipo de respuesta a emergencias. El pulso es irregular, la presión arterial cae rápidamente. La cara del doctor Harrison, que había sido tan desdeñosa con Mike hace apenas unas horas, ahora mostraba una clara alarma. Ponle oxígeno de alto flujo de inmediato, y que alguien llame al doctor Chen de neumología, estadística. Mike se alejó de la puerta a medida que más personal médico se apresuraba a entrar, pero no pudo salir por completo. Observó mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar al señor Weber, captando fragmentos de su conversación urgente. Posible embolia pulmonar. Debería haber detectado los signos antes. Necesito comenzar a tomar anticoagulantes. El doctor Chen llegó en cuestión de minutos, todavía tirando de su bata blanca al entrar en la habitación. Incluso desde el pasillo, Mike podía oír su fuerte respiración cuando veía a la paciente. Presentación clásica de la EP después de la cirugía, dijo, haciéndose cargo de la situación. Hagamos una tomografía computarizada para confirmarlo, pero debemos comenzar el tratamiento ahora. El tiempo es crítico. Los siguientes 20 minutos se sintieron como horas mientras Mike observaba el trabajo del equipo médico. Debería haberse ido a casa. Su turno había terminado y no tenía ninguna razón oficial para quedarse. Pero no podía irse. No hasta que supiera que el señor Weber estaría bien. Finalmente, la crisis inmediata pareció pasar. El color del señor Weber mejoró ligeramente y su respiración, aunque todavía trabajaba, ya no era el desesperado jadeo de antes. Mientras el equipo de emergencia se preparaba para moverlo para la tomografía computarizada, el doctor Chen entró en el pasillo, casi chocando con Mike. «Lo siento, doctor», murmuró, empezando a alejarse. «¿Espera?», dijo ella, mirándolo con curiosidad. «Usted es el que notó la cianosis antes, ¿no? ¿El conserje que trató de alertar al doctor Harrison?». Mike asintió, sorprendido de que ella lo supiera. «Yo solo... lo había visto antes, hace unos años. Otro paciente tenía los mismos síntomas antes de que les diagnosticaran una embolia pulmonar», terminó el doctor Chen por él. «Sarah me habló de tus preocupaciones cuando llegué. ¿Fue una buena captura, señor?» Rodríguez. Mike Rodríguez. «Señor Rodríguez, su comentario probablemente salvó la vida de este hombre. La EP es tratable si se detecta a tiempo, pero puede ser fatal si no se detecta. Los signos clásicos estaban allí. Las yemas azules de los dedos que notaste. La respiración dificultosa. Pero al principio pueden ser sutiles. Tuvimos suerte esta vez». Mike sintió una mezcla de alivio y reivindicación, pero se vio ensombrecida por la preocupación por el paciente. ¿El señor Weber estará bien? Con el tratamiento adecuado, su pronóstico es bueno. Lo atrapamos justo a tiempo. Hizo una pausa, dándole una mirada pensativa. En mi experiencia, algunos de los conocimientos más valiosos provienen de las personas que pasan más tiempo con los pacientes. A veces son enfermeras, a veces es personal de limpieza. Lo importante es que hablen. Desde el interior de la habitación, Sarah gritó que estaban listos para mover al señor Weber para su escaneo. El doctor Chen se dio la vuelta para irse. Luego miró a Mike. «Gracias por intentar dar la voz de alarma, aunque al principio no haya sido bien recibida. Ese tipo de coraje salva vidas». Cuando el equipo pasó la cama del señor Weber por delante de él, Mike pudo ver que el color del paciente ya estaba mejorando. El nudo que había estado en su estómago desde su confrontación con el doctor Harrison finalmente comenzó a aflojarse. Miró hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina. Luego lentamente regresó para recoger su fregona abandonada, sus pasos más ligeros de lo que habían estado toda la noche. 2 semanas después, Mike se encontró en una posición desconocida, sentado en la sala de conferencias principal del hospital, rodeado de médicos, enfermeras y administradores.
La sala bullía de conversación mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Tiró nerviosamente del cuello de su mejor camisa, la que María había insistido en que usara hoy. Dr. Chen estaba de pie en la parte delantera de la habitación, esperando silencio. A su lado estaba el señor Weber, ahora lo suficientemente recuperado como para asistir a la reunión. Parecía saludable. Su color era normal, nada como el aterrador tono gris azulado de esa noche. Gracias a todos por venir, comenzó el Dr. Chen. Estamos aquí hoy para discutir lo que aprendimos del caso del señor Weber y, lo que es más importante, para hablar sobre los cambios que debemos hacer en nuestra cultura hospitalaria. Mike notó que el Dr. Harrison se movía incómodo en su asiento cerca de la parte delantera. Hace 2 semanas, casi perdemos a un paciente porque no escuchamos un comentario crítico, continuó el Dr. Chen. No porque la observación fuera incorrecta, sino porque estábamos demasiado centrados en quién lo estaba haciendo en lugar de lo que se estaba diciendo. El señor Weber dio un paso adelante. Entiendo que el hombre que notó mis síntomas por primera vez está aquí hoy. Sus ojos escudriñaron la habitación hasta que encontraron a Mike. Señor Rodríguez, literalmente le debo la vida. Los médicos me dijeron que si mi embolia pulmonar no hubiera sido detectada cuando lo fue, probablemente no habría sobrevivido a la noche. Mike sintió que su rostro se calentaba cuando las cabezas se volvían en su dirección. Acabo de notar que algo no parecía estar bien, dijo en voz baja. Y ese es exactamente el punto, dijo el Dr. Chen. Todas las personas que trabajan en este hospital, desde cirujanos hasta personal de limpieza, pueden contribuir a la atención del paciente. Necesitamos crear un entorno en el que todos se sientan empoderados para hablar cuando noten que algo anda mal. La administradora del hospital, la señora Thompson, se puso de pie. Con ese fin, estamos implementando varios cambios. En primer lugar, estamos estableciendo un nuevo protocolo de seguridad del paciente, que crea canales claros para que todos los miembros del personal informen sus inquietudes. En segundo lugar, estamos agregando capacitación básica de supervisión de la salud a nuestro programa de orientación para todos los empleados, independientemente de su función. Hizo una pausa mirando directamente a Mike. Y tercero, estamos creando un premio mensual a la excelencia en la atención al paciente, abierto a todos los miembros del personal. El señor Rodríguez será nuestro primer destinatario. La sala estalló en aplausos, dirigida con entusiasmo por Sara y varias otras enfermeras. Incluso el Dr. Harrison se unió, aunque Mike notó que parecía más pensativo que entusiasta. Después de la reunión, el Dr. Harrison se acercó a Mike en el pasillo. «Señor Rodríguez, le debo una disculpa», dijo extendiendo la mano. «Dejé que mi orgullo y prejuicios nublaran mi juicio. No volverá a suceder». Mike estrechó la mano ofrecida, señalando lo diferente que se sentía esta interacción de la última. «Gracias, doctor. Todos queremos lo mejor para los pacientes, ¿verdad?» Más tarde esa noche, mientras Mike fregaba el suelo cerca de la habitación 437, ahora ocupada por un nuevo paciente, reflexionó sobre cuánto había cambiado. Los miembros del personal que nunca lo habían notado antes, ahora lo saludaban por su nombre. Las enfermeras le pedían regularmente su opinión si mencionaba que algo no le parecía bien a un paciente. Incluso algunos de los médicos habían comenzado a tratarlo de manera diferente. Sara se detuvo con su carrito de medicamentos, sonriendo. ¿Cómo se siente ser una celebridad del hospital? Mike se rió entre dientes, continuando con su trapeado. Solo estoy haciendo mi trabajo, como siempre. Aunque es agradable ser escuchado ahora. Cambiaste las cosas por aquí, ya sabes, dijo. Ayer uno de los trabajadores de la cafetería informó que un paciente parecía confundido y desorientado. Resulta que su nivel de azúcar en la sangre era peligrosamente bajo. Antes de su situación con el señor Weber, ella podría haber guardado silencio. Mike asintió, pensando en todos los ojos y oídos del hospital. Los trabajadores del servicio de alimentos, el personal de mantenimiento, los equipos de limpieza, las personas que pasaban horas observando a los pacientes
pero que anteriormente habían sentido que sus comentarios no importaban. Cuando terminó su turno esa noche, Mike pasó la declaración de la misión del hospital montada en la pared cerca de la entrada. Lo había visto cientos de veces antes, pero esta noche las palabras «cada persona», «cada esfuerzo», «cada día» tenían un nuevo significado. Sonrió, sabiendo que ahora, finalmente, cada persona realmente significaba a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides dar me gusta y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, adiós.